Bienvenido y gracias por estar aquí conmigo para ver este grandioso gameplay de Super Mario 3D World en Nintendo Switch. Es mi primera vez grabando para este canal, espero que les guste y les pasen bien. Empecemos con el juego. Super Mario 3D World. Ok, vamos a empezar una nueva partida. Aquí podemos escoger entre 4 personajes: Mario, Luigi, Peach y Toad. Vamos a jugar al original, que es Mario. Este juego originalmente había salido para el Wii U, si es que no me equivoco. Hicieron un remaster para Nintendo Switch. Vamos a verlo. Ok, al parecer ya empezamos aquí en la primera tabla. Tiene como un estilito de los primeros juegos de Mario, que uno va cogiendo por tabla. Vamos a empezar el primer nivel. Mundo 1 de 1, la colina de la Superman. A ver, no lo leí rápido. Ok, vamos a empezar. A la vez se brinca, a la vez se brinca. Y X se corre. Ok. Ah, mira, una campanita. Ah, esto es lo que hace que Mario se convierta en un gato. Ok. Vamos a ver si podemos conseguir las estrellas que aparecen ahí. Creo que vi una ya. Ah, ya tenemos una, nos faltan dos. También vi que en este juego tienen unos estampados, unos stickers que coleccionar también. Hay que buscarlos en esta tabla. No sé para qué sirven los chavitos. Me imagino que los chavitos son para subir la vida. No. Vamos a ver. Los Goombas. Ah. Hay una campanita de lejos. Una hada. Ok, ahí está nuestro objetivo. La banderín. Aquí hay un conejito. Ah, mira, aquí está la otra estrella. Este juego no se parece. La batería. ¿Y qué es esto? Honguito grande.
Ah, pero me quiero meter en este tubito. Lo destruí. Anda. Y ahora vamos a entrar por ese tubito. Probablemente ahí estaba la estrella. La última estrella que me faltaba. Creo que aquí abajo hay algo. Ah, aquí está la última estrella. Ah, pues ahí está el estampado. Les iba a contar que el primer juego de Mario que he jugado en Nintendo Switch fuera el de Odyssey. Que ese sí es bastante distinto a este juego de Mario. Es bien distinto porque allá es como un open world. Y este es más como que lineal. Tiene un poquito de distintas opciones. Pero es bien lineal. El otro no, el otro tiene que conseguir las estrellas para poder seguir los otros niveles y así. Vamos para el segundo nivel. Mundo 1 de 2. La gruta de los Koopas. Let's go. Vamos a ver. Aquí hay un Koopa. Ah, esta canción siempre me ha gustado. ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Ay, Dios mío. La primera vez que veo estos cubitos ladrillos de violeta. A ver si podemos conseguir las estrellitas. Déjame ver si me faltó algo por acá. Ah, la primera vez que conseguimos el Mario en fueguito. Hasta el momento no hemos conseguido ninguna estrella. A ver si aquí conseguimos una campanita. No hay campanita, no hay estrella. Vamos a seguir. Ah, veo una estrella. Ok. Mira, hay un cubito invisible. Ahí está. Ahora sí tenemos el power up del fuego. ¿Dónde estará la otra estrella? Ah, mira, aquí está la otra estrella. Y la conseguimos. Ok, ya tenemos 2 de 3. Falta la última. Ah, vamos a coger estos chavitos. Están de camino. Cubito invisible, lo sabía. Ahí. Y cae aquí. Ah, mira el estampado aquí. Ese es los stickers. Ah, mira la última estrella aquí. A ver si la podemos conseguir. Y ADH. Ah, la conseguí. Pensé que no la había cogido.
Ok, ya podemos terminar la tabla, ya tenemos el estampado y las 3 estrellitas. Vamos para allá. Ay, Dios mío, casi muero. Y lo logramos. Ok, ya hemos completado 2 niveles. Creo que esta tabla tiene 6, si es que no me equivoco. Casi siempre son 6. Ya, che, mira todos los stickers que faltan. Ok, vamos para el mundo 3. Ah, mira, una casita de Toad. Vamos para la casa de Toad primero, a ver. Si es que no me equivoco, en esta casita de Toad, en los juegos anteriores de Mario, eran para darte unos power-ups. ¿Viste? Son power-ups. Vamos a ver el gatito. Ok, vamos a pelear con este. Mundo 1, un placaje en el camino. Me imagino que es brincarle encima. Todos los juegos de Mario siempre es brincarle encima. Y listo. Ahí está la estrellita. Y la estrella todavía no sé para qué son. Supongo que es para ir para el castillo de Bowser. Me imagino que es ciertas estrellas que uno tiene que conseguir para poder entrar. Ya llevamos 7. Vamos para el tercer mundo. Mundo 1 de 3. Hacia la cima de la montaña. Let's go. No, ok. ¿A dónde tenemos que ir? Vamos a ver si hay una estrella en estos árboles. No, que tenemos que subir. Mira el estampado, lo vi. Ok. Pau. Y esto se puede... Ok. Aquí tiene que haberlo obligado algo. No. 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 Sube. Ah. Vamos a verlo otra vez. Los controles son como que medio raros comparado con el de Mario Odyssey. Son bien distintos. Bueno, aunque este juego es más viejo también, son. Me hago el estampado primero. Y nos metemos en este tubito. Ahora sí. Ok, aquí parece que está nuestra primera estrella. Ok, ya tenemos la primera estrella. Adiós, esta no es la primera. Vamos a tener que ir para atrás. A ver dónde está la primera estrella. Vamos a ver si está en este árbol. Ah, mírala ahí. Sabía. Ok, ya nos falta una. Supongo que la última estrella está arriba. También les quería contar que el segundo juego que jugué fue el de Zelda, el de Breath of the Wild. Ese juego está brutal. Uno de mis juegos favoritos. Le di candela, todavía no lo he terminado. Pero estoy ahí a punto. Si desean ver un gameplay de ese juego, también me pueden dejar saber. Y lo puedo grabar. Igual que si quieren que grabe Mario Odyssey, en confianza, lo puedo grabar. Si ustedes quieren. Vamos a treparnos aquí. ¿Qué hay aquí? Ok, me imagino con una tabla de nubes, así.
Una estrellita. Me encantan las estrellitas. La mar invisible. Invencible, perdón. Aquí está la última estrella. Ok, ya podemos terminar la tabla. Ok, brincamos aquí. Matamos esto. Nos teletransportamos. Ok, ya tenemos todo, ya podemos terminar. Ay. Ya estamos. Ya pasamos al mi nivel 3. Completado. Todavía nos faltan un montón de sellos. Ok. Hay dos opciones de tabla. Tenemos una acuática y una como un 5. Has intentado jugar con amigos. Puedes jugar en línea o conectar con otras consolas Nintendo Switch en modo local para jugar con hasta 3 amigos. Ok. Sí, pero por ahora no. Vamos a ir para el circo. Mundo 1 de 5. El circo de los interruptores. Ok. A esto es lo que se refiere a los interruptores. Ok, ya lo tenemos todo. Me imagino que se abre la puerta. Eso es correcto. Unas abejas. Hay que presionar todos los interruptores para entonces abrir la puerta. No, bate. Hasta ahora el juego me gusta. Tiene unos colores bien brillantes como siempre ha hecho Nintendo. Ok, ya tenemos la primera estrella. Siempre me gustan los juegos de Mario. Yo creo que el primer juego de Mario que jugué fue el de Nintendo 64. Que fue uno de mis favoritos. Que by the way, yo creo que hay un bundle de esos juegos que viene, creo que Mario Sunshine, Super Mario 64 y Mario Galaxy, si es que no me equivoco. ¿Dónde estará la segunda estrella? ¿Y esto qué es esto? Ah, estos son los chavitos rojitos, que hay que coleccionarlos para que nos den una recompensa. Que nos van a dar el fueguito. Ok. ¿A dónde nos lleva esto? A mirar la estrella aquí, la segunda. Ok, ya la conseguimos. Me faltaría el estampado y la tercera estrella. Ah, mira la tercera estrella ahí. Vamos a coger la tercera estrella. Ok. Vamos a coger la tercera estrella ahora. Ya estamos. Ya podemos finalizar la partida. Mira el estampado ahí. Lo vi. Uy. Casi muero ahí. Ahora. Y finalizamos. Ok, ya tenemos 3 stickers. Me faltó el primero. Ok. ¿Qué nos está pidiendo aquí? 10 estrellas. Yo creo que ya tenemos más de 10 estrellas.
¿Qué hay aquí? Otro regalo más. Ok, vamos para el mundo acuático, que sería el mundo 1 de 4. Los rápidos de Plessy. Let's go. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. Me imagino que hay que treparnos encima de ellos. Sí. Intenta alcanzar la meta a los lomos de Plessy. Para acelerar o frenar, mueve la L hacia arriba o hacia abajo. Oprima B para saltar. Si juegan varios jugadores a la vez, pueden girar y saltar con más fuerza. Si se pone de acuerdo para que sus movimientos coincidan. Todo el mundo preparado, adelante. Vamos para allá. Ok. Tratar de conseguir todas las estrellas. Tratar de conseguir el estampado. Ok. Ya conseguimos la primera. Vamos a poner esto aquí. Se nos va a dar one up. Treparnos por aquí, a ver si por aquí conseguimos una estrella. Otro one up. ¿Dónde estaban las otras estrellas? Ahora que hay un estampado. Creo que me falta una estrella. Bueno, me faltan dos, pero creo que pasé una. Probablemente, 100% seguro que me faltó uno. Ah, no cogí esa. Después la cogemos. Por lo menos tenemos suficiente para entrar al castillo de Bowser. Bueno, hasta el final de la partida. Y... ah. Bastante sencillo este juego. Por lo menos el estampado lo cogimos. Ok, ahora me imagino que vamos para el castillo de Bowser. ¿Qué es eso? Vamos allá. Una máquina de casino. Golpea los bloques e intenta parar varios dibujos iguales. Puedes llevarte hasta 777 monedas. Y por cada 100 monedas consideras una vida extra. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ok. 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 Vamos. Ahí hay 7 vidas, creo. O 8. Vamos a ver cuántas nos dieron. Sí, 8 vidas. Eso es bueno. Ok, ahora sí, vamos para el castillo de Bowser. Ya te animamos. ¿A qué es esto? Mundo 1, Toad. Primera expedición del Capitán Toad. Yo había visto un juego de esto. Me imagino que lo sacaron de aquí, de este mismo juego. Esta es la aventura de la búsqueda de estrellas. Reúna todas las estrellas verdes de este nivel. Solo si consigues los 5 podrás quedártelas. Ok. Puedes cambiar el ángulo de la cámara. Ah, y recuerda que el capitán no puede saltar. A ver cómo la alcanzas. ¿Puede correr rápido? Sí. Ok, ahí veo una estrella. Le tenemos una.
Ok. Ya tenemos dos aquí. A ver, dos arriba, me falta una. Ah, mírala ahí. Ok, tenemos tres y las otras dos están allá arriba. ¿Por dónde cojo? Ah, por aquí. Me imagino que este obviamente mata. Aquí está la cuarta y la última está acá. Se acabó. Completado. Las 5 estrellas. Ok, ahora sí vamos para el castillo de Bowser. Tenemos 19 estrellas. Me faltaron 2 estrellas en la tabla del agua. Pero después las conseguimos. ¿Qué hay aquí? Nada. No hay nada. Todavía no sé para qué. Bueno, los chavitos son para las vidas, pero no sé si aquí tengan otro uso. Ok, vamos a entrar al castillo ahora. Asalto a la autopista de Bowser. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es esto? Ok, eso explota. ¿Qué es esto? Ok, ya conseguimos la primera estrella. Bastante sencillo, vamos a conseguir la primera estrella. Vamos entonces a la segunda. Estas tablas están brutales, de verdad. Unas gráficas comparado con otros juegos de Mario. Está brutal. Conseguimos el estampado. Vamos a hacernos gatitos para hacer esta tabla. Ok. Ah, mira la otra estrella ahí. Ok, ya nos faltan una. Mírala ahí, la otra. Uy. Vamos a matar a estos Goombas. Y ya conseguimos todo. Tenemos ya la estrella y tenemos el estampado. Ok. Supongo que ahora viene la pelea contra Bowser. Sí, exactamente. Bowser en un carrito. Wow, qué miedo. ¿Qué hay que hacer? Ok, darle a las bolas. Me imagino que hay que darle 3 veces, como siempre en los juegos de Mario. Y se acabó. No parece. Ay, sí me convirtió en esto. ¿Le puedo dar? Ahora sí le puedo dar. Pero se tarda mucho. Yo creo que me voy con las bolas. Ahí está. ¿Una más? Sí, una más. Ok, ahora está tirando lava. Un cantacito más y ya. Ok, ya se acabó. Se fue. Hemos completado el primer mundo. Vamos a transportarnos. Y a coger la bandera. Ah, mira, hay una hada.
Esa hada hay que rescatarla. ¿La cojo primero? No. No creo que la puedo coger. No. Me imagino que hay que completar la tabla para cogerla. Y... exactamente. Ya tenemos el primer mundo completado. Un sticker de Bowser. Ahora que... ok, la hada... al parecer va a abrir otro camino para el próximo mundo. Ahí está construyendo para abrir el camino. Ok, vamos para el otro mundo. Para verlo por encima. Oh, este mundo de arena. A la hada amarilla hay que rescatarla ahora. Bueno, lo seguimos en el próximo video. Espero que les haya gustado este primer gameplay del canal. El canal es por ley Games. Dale like, suscríbete y comenta si quieres que juegue otro juego de Nintendo, sea de PlayStation también, pues me dejas saber. Y cualquier cosa, espero que les haya gustado el video. Gracias.